de los problemas de alimentación, y con la siguiente ponencia vamos a hablar precisamente sobre ese tema, sobre desnutrición y consecuencias y signos de alarma, y para ello tenemos la suerte de contar con la doctora María Ángeles Valero Zanuy, que es endocrino del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y ella va a tratar sobre qué aspectos relevantes debemos tener en cuenta para detectar qué signos pueden provocar la desnutrición y las consecuencias que puede provocar este problema en el estado de las personas mayores que están en situación de dependencia, sobre todo. Si veis en el temario, yo lo que os voy a hablar es lo que pone en el temario de la importancia de la nutrición en la persona longeva. Yo le he cambiado el título y lo que os voy a hablar es, que creo que es lo que queremos poner en valor por el cuadernillo, de la importancia de la desnutrición en la persona longeva. Y para eso os he hecho un caso clínico para que la presentación fuera un poquito práctica de lo que hacemos nosotros en la práctica clínica. Quizá el problema es que yo no trabajo en una residencia, yo trabajo en un hospital, pero el tratamiento nutricional de los ancianos en situación de más aguda o de más inflamación, pues a lo mejor es un poquito diferente, pero en el fondo es el estado nutricional del paciente, ¿no?, independientemente de la situación basal. Entonces, yo os presento a Inés, es una señora que realmente existe, es una mujer de 76 años con antecedentes de hipertensión arterial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dermatitis seborreica, y que acude a la urgencia por una insuficiencia respiratoria aguda de una semana de evolución, con tos, expectoración amarillenta, astenia y debilidad generalizada. No tiene disnea en reposo, pero sí que cuenta sensación distérmica, pero no está termometrada. Ha perdido unos 6 kilos de peso en los últimos meses porque refiere comer menos del 50% de lo que ella come habitualmente. Su situación funcional no presenta deterioro cognitivo, es una persona independiente para las actividades de la vida diaria, camina sin ayuda y además realiza natación de forma habitual con su marido. En el momento en que acude a la urgencia tiene una tensión arterial justita, pero bueno, aceptable, está con una frecuencia cardíaca normal, presenta febrícula y tiene una saturación del 89%. Pesa 53 kilos, mide 1,63 y eso le da un índice de masa corporal de 20 kilos metro cuadrado. Por supuesto, está consciente y orientada, tiene un ámbito caquético, tiene una palidez de piel y mucosas, en la auscultación cardíaca no es patológica y en la auscultación pulmonar lo que presenta son roncus dispersos con crepitantes de predominio en zona superior del pulmón izquierdo, y en la exploración no se observan edemas declives en miembros inferiores. Bueno, se le hace una radiografía de tórax y tiene una neumonía en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, y con el juicio clínico de neumonía apical izquierda de causa adquirida en la comunidad, pues ingresa para vigilancia y tratamiento. Entre caso clínico y aspectos de la literatura voy a ir intercalando para que veáis el hilo conductual de lo que hacemos habitualmente. Bueno, como sabéis, podríamos definir la desnutrición como el estado de déficit calórico y proteico y de otros nutrientes que conlleva una alteración en la función corporal, en la funcionalidad, en la composición corporal, si le hiciéramos una técnica de composición corporal, que empeora el pronóstico de las enfermedades, ahora lo veremos, y que puede ser revertido al menos parcialmente con tratamiento médico-nutricional. De una forma simplista y quizá académica, la desnutrición se produce por 3 causas, o bien por una disminución de la ingesta, o bien por un aumento de pérdidas de nutrientes, o bien porque el paciente o el individuo necesita más, tiene mayor requerimientos nutricionales. Y esto es la base de la clasificación etiológica de la desnutrición. Hace unos años la Sociedad Europea de Nutrición y Metabolismo clasificó la desnutrición en la parte izquierda de la diapositiva en 3 grupos: en aquella relacionada con el ayuno y la inanición, en aquella relacionada con las enfermedades agudas y en aquella relacionada con las enfermedades crónicas. Años después, los expertos de la ASPEN, de la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, dijeron: el kit de la cuestión para clasificarlo en cualquiera de las tres aspectos etiológicos es si el paciente presenta o no inflamación. Si el paciente no presenta inflamación, es un individuo que deja de comer, pero está bien.
se hablaría de desnutrición relacionada con el ayuno o con la inanición. Y esto es típico de la depresión mayor, de los trastornos del comportamiento alimentario, de la anorexia nerviosa, de las catástrofes naturales. Me imagino que ahora en Ucrania pues tendrán este problema algunos habitantes, ¿no? En el caso de que exista inflamación, la inflamación puede ser leve o moderada o puede ser grave. Si la inflamación es leve o moderada, hablaremos de desnutrición relacionada con las enfermedades crónicas como la artritis reumatoide, el cáncer, el EPOC, la cardiopatía, la enfermedad renal crónica, la pancreatitis crónica, etcétera. Y si la inflamación es grave, es el típico individuo que está en una UBI, ingresado en una unidad de cuidados intensivos, y hablaremos de la desnutrición relacionada con la enfermedad aguda. ¿Por qué os digo esto? Pues porque el paciente anciano, esté en su casa, esté en una residencia o esté en el hospital, puede tener cualquiera de las tres. Hombre, en una residencia no va a tener un traumatismo craneoencefálico grave, ¿no? Porque estaría en una UBI. Pero quiero decir que las tres pueden tener una neumonía o una infección aguda que le aumenta las necesidades nutricionales, puede tener una enfermedad renal crónica, por ejemplo, de base, una hepatopatía crónica, y además, como nos ha dicho Cristina, pues puede que no le gusta la comida, simplemente, o que en el ambiente del centro pues no come. ¿Y a quién debemos de valorar el estado nutricional? Pues vosotros más que yo sabéis que hay una dispersión de población anciana, porque desde los 65 años hasta los 100 o 100 y pico, el rango de individuos es muy variable, no solo en cuanto a la edad, sino en las características físicas y de enfermedad. Y por eso comentaba al principio Esther que hay que hacer la valoración nutricional siempre dentro de la valoración geriátrica integral, a todos. Entonces, ¿a quién? A todos. ¿Y por qué? Pues porque la desnutrición es un problema transversal y multidisciplinar. Afecta tanto a atención primaria como atención especializada como en los centros sociosanitarios. Aproximadamente el 2 al 5% de la población anciana que vive en la comunidad presenta desnutrición. Alrededor del 20 aproximadamente, entre el 20 al 40% de los pacientes ancianos que están ingresados en un hospital de agudos presenta desnutrición, en un hospital de larga estancia en torno al 30% y en las residencias el rango es más variable, entre el 10 al 50% aproximadamente. Os traigo esta diapositiva porque es una revisión sistemática de la literatura de la prevalencia de la desnutrición en población mayor de 65 años y, como veis, el margen es muy amplio porque depende de la población donde se haya hecho el estudio. Pero además os quiero traerlo también porque tener en cuenta que nos ha dicho Esther que más de 9 millones de individuos en España son mayores de 65 años. Pero también hay que pensar que solo o aproximadamente el 5% viven en un centro sociosanitario. O sea que el 95% de la población está en comunidad. Quiero decir con esto que si un 50% de los que están ingresados en la residencia están desnutridos, es mucho, pero un 5% de los 95% que están en domicilio, en atención primaria, es más todavía, ¿vale? O sea que eso también vosotros porque trabajáis en residencia, pero los que no trabajamos en residencia lo tenemos que tener en mente. ¿Y por qué se desnutre un paciente? Pues desde un punto de vista académico también la desnutrición por la enfermedad o por las características del individuo se ha dividido en tres causas: por las características propias del enfermo, las características del paciente y las características de los tratamientos. En cuanto a las características del paciente, la edad. A mayor edad, mayor riesgo de desnutrición. Eso siempre es así. Y como nos ha dicho Cristina, hábitos tóxicos, ¿no? El alcohol, el tabaco, ponen al individuo a cualquier edad a riesgo de desnutrición. Y concretamente en el anciano, los aspectos socioeconómicos. Dependen de una pensión con poder adquisitivo peor, están solos, viudos, tienen resistencia al cambio por aspectos ideológicos, o sea, todo eso, como nos ha dicho Cristina, hay que tenerlo en cuenta. En segundo lugar, por la enfermedad. Y la enfermedad pues, puede ser directamente porque no coma, ¿no? Las tres causas etiológicas, directamente porque no coma, porque tiene síntomas gastrointestinales, anorexia, náuseas, dolor, odinofagia, disfagia, retraso al vaciamiento gástrico, estreñimiento, diarrea, en fin, lo que queráis. La disnea, ¿no? Se traga, nos lo comentará después Jesús, me imagino, o por lo menos si lo pensamos, se traga en apnea. Luego,
uno que tiene disnea, como tenía Inés, a lo mejor no le es tan fácil comer, es difícil comer. También la capacidad para elaborar la comida, ¿no? Para hacer la compra, para cocinar, para preparar la comida, incluso para autoalimentarse. Y después los aspectos psicológicos que nos ha contado también Cristina, ¿no? Es importante, si uno está deprimido, pues ya hemos visto que es una de las causas de la desnutrición asociada a la inanición. El tercer aspecto es el tratamiento. ¿Y qué tratamiento? Pues las dietas. Las dietas o bien por prescripción médica o bien por prescripción del propio paciente o de la vecina. Entonces, hay gente que hace la dieta, pues, bueno, ¿qué os voy a contar, no? La dieta de la cebolla, la dieta de paleolítico, la dieta vegana, o sea, hay muchas dietas que la gente hace y que hay que descubrir o destapar que eso es así. Y después las dietas de prescripción médica, dieta sin sal, pobre en grasa y para diabético, y pobre en proteínas por insuficiencia en enfermedad renal crónica, prediálisis, y dices, entonces, ¿qué como? Porque no hay otra opción, ¿vale? También los fármacos, cuidado con los fármacos, esa polifarmacia de los ancianos que tienen muchísimas cosas que la mayoría no las deberían de tomar, ¿no? Anticolinérgicos de boca seca, los antidiabéticos retrasan el vaciamiento gástrico, los, yo qué sé, el adiro, irritación epigástrica del estómago, yo que sé, IECAS también, dificultad para tragar, yo que sé, hay muchos fármacos, los diuréticos con pérdidas de potasio, magnesio, tiamina por la orina, etcétera. La quimio y la radio, el que esté recibiendo quimio y radio, y cuidado, los recién operados, sobre todo en el caso del anciano, de la cadera, ¿no? De fractura de cadera. Esas serían las características del paciente, pero no nos tenemos que olvidar de las características del personal sanitario, como nos comentaban antes, ¿no? La falta de interés en temas de alimentación, eso es muy típico en el hospital, quizá en la residencia es menos, ¿no? La falta de formación en el personal sanitario en temas de nutrición y de alimentación. En muchos grados ni siquiera se tratan aspectos nutricionales. La ausencia de un personal encargado de los aspectos nutricionales de los que están ingresados, ya sea en hospitales agudos, de larga estancia, o incluso en las residencias. A veces no hay un nutricionista, no hay un representante. Al médico, la enfermera, en fin, por lo menos que haya un representante que sea el que lleve un poco la voz cantante. Y después la preferencia, por lo menos eso ocurre mucho en el hospital, quizá a lo mejor menos en las residencias, pero la preferencia por parte de nuestros colaboradores o de personal sanitario de prescribir dietas terapéuticas. Cuando hace muchos años decía Condrup, que es un pope de la Sociedad Británica de Nutrición Parenteral y Enteral, decía, más vale que coman algo de una dieta basal que no coman nada de una dieta sin sal, ¿no? Sentido común. Y el tercer aspecto es las características de la dieta, y esto es muy importante en disfagia, ¿no? En la modificación de textura y viscosidad de los líquidos. Dieta poco apetitosa, monótona, que no te entra por los ojos, y los horarios horribles esos de comida que te dan de comer 5 veces en 8 horas y las otras horas del resto del día pues no comes absolutamente nada, ¿no? ¿Cuándo debemos de valorar el estado nutricional del paciente, del individuo mayor de 65 años? Pues como hemos visto, siempre parte de la evaluación integral del paciente. Y yo os diría que semanalmente en el hospital de agudos, cada 3 a 6 meses, dependiendo de los protocolos que tengáis en los centros sociosanitarios, y anualmente en médico de familia en la comunidad. Y siempre que la situación del paciente cambie. O sea, que si el paciente ingresa en el hospital, cuando nosotros le demos el alta y vuelva a la residencia, vuelva a primaria, se debería de partir de cero y volver a valorar el estado nutricional del paciente. ¿Y por qué? Pues por 2 razones principales, porque como veremos ahora, la desnutrición aumenta el riesgo de morbimortalidad del paciente, y lo segundo es porque el tratamiento médico-nutricional es coste efectivo. O sea, no hay nada en medicina más coste efectivo, después lo veréis, que el tratamiento médico-nutricional. Luego, le estamos dando atorvastatina con una probabilidad de que baje el colesterol, con estudios, y nos apoyamos en esos estudios, pues también hay estudios dentro del ámbito de la nutrición. ¿Y qué causas? ¿Qué es lo que produce la desnutrición? Pues los 3 primeros aspectos que tenéis en la parte de arriba, de la diapositiva, que ya lo sabéis, ¿no? En primer lugar, una pérdida generalizada de la masa muscular.
Y la pérdida de masa muscular en las extremidades superiores lo que produce es alteración de las actividades de la vida diaria. En las extremidades inferiores, mayor inestabilidad, mayor riesgo de caída y mayor riesgo de fractura de cadera u otras fracturas. Pero además la disminución de la masa muscular también de los músculos respiratorios, de toda la economía, los intercostales y el diafragma, con lo cual disminución de la amplitud de la caja torácica, mayor riesgo de que se queden detenidas las secreciones y, por lo tanto, de neumonía, ¿vale? Y también una disminución de los músculos de la zona orofaríngea con mayor riesgo de disfagia orofaríngea. Con lo cual, todo ello lo que aumenta es el riesgo de mortalidad, el riesgo de complicaciones, las estancias hospitalarias en los centros de agudos, el aumento de reingreso en el hospital de agudos y mayor necesidad de cuidados al alta. En definitiva, peor calidad de vida y mayores costes sanitarios, que también esto está estudiado. ¿Cómo valoramos el estado nutricional en la práctica clínica en los pacientes? Pues en los últimos 20 años hemos avanzado bastante en este tema. Los 4 hitos que de estos 20 años, a mi modo de ver, son los que tenéis ahí. Yo, por falta de tiempo, solo os voy a contar el primero y el cuarto, ¿vale? Las guías de práctica clínica del año 2002 de la ASPEN y, como decía Cristina, de los criterios GLIN del 19. Bueno, en el año 2002 la ASPEN, la Sociedad Americana, estableció que para valorar el estado nutricional en el ámbito clínico deberíamos de seguir 2 pasos, es esta parte de aquí. El primer paso son herramientas que unen varios aspectos del estado nutricional del paciente, los unen y forman un cuestionario con una puntuación. Y eso lo que hace es que clasifica al paciente en 2 tipos, el paciente bien nutrido y el paciente a riesgo de desnutrición. El paciente bien nutrido no hay que hacer nada, pero el paciente a riesgo de desnutrición hay que hacer una valoración nutricional completa. El primer paso, los americanos lo llamaron nutritional screening y lo traducimos como cribado nutricional, y la valoración nutricional completa en aquellos que están a riesgo de desnutrición, los americanos le llamaron nutritional assessment, ¿vale? El cribado nutricional lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer el familiar, el cuidador, el enfermo, el anciano, un personal sanitario no entrenado, lo puede hacer cualquiera, pero la valoración nutricional completa la debe de hacer personal entrenado. Herramientas de cribado nutricional publicadas en la literatura hay muchísimas. Cada sociedad científica defiende la suya y cada uno tiene que hacer lo que él considere oportuno en su centro de acuerdo a sus características. Pero sí que es verdad que está unánimemente aceptado que por encima de 65 años todos utilicemos el MNA, ¿vale? Uy, he puesto el malnutrition, es un error, lo quería hacer en azul, el MNA. Bueno, como sabéis, el MNA pues, fue diseñado en 1990, lo diseñó la universidad, los internistas y los geriatras de la Universidad de Toulouse, junto con la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos y con el Centro de Nestlé en Suiza, y es un cuestionario que al principio parece un poco engorroso porque consta de 18 preguntas. Entonces, las 6 primeras preguntas es el verdadero cribado nutricional. El cuestionario entero de 18 preguntas se considera una valoración nutricional completa, ¿vale? Esto es importante porque por eso es tan complicado y por eso, bueno, tan complicado, lleva tiempo hacerlo y por eso el índice CAPA, el índice de acuerdo entre varias personas que lo hacen es de 0,51 frente al más o a otros que es casi 1, o sea que el acuerdo es unánime, pero porque hay preguntas que son relativamente subjetivas, sobre todo las 6 después de las 6 primeras, ¿vale? La parte del cribado son las 6 primeras preguntas que lo que preguntan es el apetito, la pérdida de peso, la motilidad, la condición de enfermedad aguda, la afectación psicológica y el índice de masa corporal. A cada uno, como os digo, se le da una puntuación y lo máximo que se puede puntuar en esas 6 preguntas es 14. Por debajo de 11 se considera riesgo de desnutrición. Si el paciente, hemos dicho, tiene riesgo de desnutrición, hay que hacer una valoración nutricional completa y entonces con todas las 18 preguntas, lo máximo que podemos obtener son 30 puntos. Si el paciente tiene más de 24 puntos, está bien nutrido. Si tiene entre 17 y 23,5, está a riesgo de desnutrición. Y si está por debajo de 17, pues está realmente desnutrido. El MNA ha sido criticado porque la 6ª pregunta del cribado es el índice de masa corporal.
Y el índice de masa corporal, todo lo que dependa de peso, depende de agua corporal total y de tumor, ¿no? El peso del tumor, el peso del agua de la sobrecarga hídrica. Imaginaros en un paciente con una insuficiencia cardíaca o en un paciente con una hepatopatía, con ascitis. Pues eso lo estás pesando y te hace un índice de masa corporal falsamente aumentado. Entonces, existe lo que sabéis, que el SF, que sustituye la forma corta, que sustituye la sexta pregunta por el perímetro de la pantorrilla, de tal forma que si el perímetro de la pantorrilla está por debajo de 31, el paciente ya prácticamente por eso está a riesgo de desnutrición. Bueno, en el año, el segundo o el cuarto ítem, que los otros dos no os los cuento para no extenderme, pero el cuarto hito de estos 20 años en el diagnóstico nutricional ha sido la publicación de los criterios Glean. En el año 2019 se publican los criterios Glean, que están aceptados por las 4 principales sociedades científicas en el ámbito de la nutrición. La ESPEN, la europea, que ya os he contado, la ASPEN, la americana, la FELAMPE, que es la Asociación Iberoamericana de Sociedades en Nutrición, de Iberoamérica, y la Sociedad Asiática de Nutrición Parenteral y Enteral. Y como tenéis en esta parte de la diapositiva, lo primero que hay que hacer, como os he dicho y como decían las guías del 2002, es hacer un cribado nutricional. Si el cribado nutricional es positivo, pues tendremos que hacer ver si el paciente tiene o no desnutrición. Si el cribado no es positivo, no tenemos que hacer nada, ¿vale? Entonces, tiene que cumplir al menos un criterio etiológico de 2 y al menos un criterio fenotípico de 3. Los criterios etiológicos son la clasificación etiológica que os he contado antes de la desnutrición, por eso os la he contado, ¿no? La presencia de una enfermedad aguda o crónica con inflamación leve, moderada o grave, ese es un criterio. Y el segundo criterio es una disminución de la ingesta mayor del 50% en la última semana o mayor en más semanas, o una alteración en la asimilación o la absorción de nutrientes, o sea, un paciente que tenga una mala absorción intestinal. Y dentro de los criterios fenotípicos, pues sería una pérdida de peso mayor del 5% en los últimos 6 meses o mayor del 10% en los 6 meses anteriores, un índice de masa corporal por debajo de 20 en menores de 70 años o por debajo de 22 en mayores de 70 años, y una disminución de la masa magra o de la masa muscular medida por cualquier técnica de composición corporal. Al principio, cuando se publicaron en este artículo, que fue la publicación de los criterios Glean, la masa muscular no se podía medir no se consideraba por antropometría, pero hoy en día ya hay publicaciones del Glean a posteriori de esta, que fue la primera, en el que el diámetro de la pantorrilla sí se considera un criterio etiológico para desnutrición, ¿vale? Bueno, volvemos a Inés, y entonces Inés nos dice, ¿no? Nos contaba en la historia clínica que ella tenía unos síntomas o signos de alarma, que como decís aquí del Lares, ¿no? Lo que habéis contado, de disnea, no puede comer, y en apnea todavía peor. Si está con disnea, la dificultad para comer es realmente... Tiene debilidad, tiene anorexia, tenía palidez de piel y mucosas, y además tenía un hábito caquético. Se le hizo un MNA, la parte corta, el cribado de desnutrición, tenía 5 puntos, luego era por debajo de 11. De los 30 puntos del MNA completo tenía 13 puntos, o sea que estaba por debajo de 17. Había ingerido, ¿no? Nos decía que ingería en los últimos días el 50% de lo que ella comía habitualmente, había perdido un 10% de su peso y tenía un índice de masa corporal de 20 kilos metro cuadrado. Bueno, pues esto es un corta y pega del cuestionario, que me ha parecido espectacular, me ha gustado muchísimo, sobre todo la parte de disfagia, porque yo soy una enamorada de la disfagia. Y bueno, pues si nos ponemos a ver lo que tiene Inés, tiene lo que vosotros habéis comentado, Jesús, en el cuaderno, ¿no? En primer lugar, apetito disminuido, tenía ingesta nutricional reducida, en este caso mayor, del 33%, tenía una astenia leve moderada, y ya de hacía ya días, pues pérdida de apetito, reducción de la ingesta, en este caso ya mayor, debilidad y desgaste muscular, había perdido peso, un 10%, y estaba ingresada en el hospital, ¿no? Ingresaba por la neumonía. Bueno, ahí tenéis, que se ve muy mal, pero bueno, para que veáis que es un caso real, el resultado del MNA de Inés.
Bueno, lo siguiente es evaluar qué es lo que come, ¿no? Y Inés nos decía un 50%, o sea que realmente ella misma lo contaba muy bien. Como nos ha dicho Cristina, la forma de ver qué es lo que come un paciente lo podemos hacer de muchas formas, desde la forma más fácil, que es el recordatorio de 24 horas, hasta los cuestionarios de frecuencia de alimentos, que son muchos más complicados y llevan mucho tiempo. Pero en Nutrition Day, que es un estudio transversal que se realiza todos los años a nivel internacional en los hospitales de agudos de la gente que quiere participar en el Nutrition Day, pues se clasifica la ingesta en el hospital de agudos de acuerdo a como tenéis en la diapositiva, ¿no? El paciente en cada uno de las ingestas, desayuno, media mañana, comida, merienda, cena y recena, come el 100%, come el 75%, come el 50%, come el 25% o no come nada. ¿Y por qué? Porque además de ser fácil, como veis en la parte de aquí, el que come menos tiene una probabilidad, esto es para el hospital de agudos, pero tiene una probabilidad mayor de morirse en el hospital. Y eso está demostrado en todos los hospitales en que participan en Nutrition Day. Y participa España, Europa, Sudáfrica, Latinoamérica, por supuesto Estados Unidos y Canadá, o sea que es se va a hacer ahora en breve, a primeros de enero, es el año 2023. Bueno, en cuanto al índice de masa corporal y la pérdida de peso, ¿no? Estoy yendo en los factores etiológicos y los factores fenotípicos, pues está claro que un individuo que tiene un índice de masa corporal por debajo de 20 y si es por encima de 70 años por debajo de 22 está desnutrido, ¿no? O por lo menos eso es un criterio de definición de desnutrición. Antiguamente se decía por debajo de 18,5, pero también depende cómo cambia el índice de masa corporal con la edad, por eso los puntos de corte son diferentes. El problema es en individuos que tienen obesidad con el riesgo de que tengan obesidad sarcopénica. Y por eso nos dice Carla Prado, y os pongo una gráfica de Carla Prado, cómo el individuo con índices de masa corporal exactamente iguales puede tener diferente masa magra, con lo cual, por el agua corporal total y por la grasa. Con lo cual, cuidado con esos pacientes que tienen un índice de masa corporal normal y que decimos es normal, porque a lo mejor está desnutrido también, ¿vale? O sea que el índice de masa corporal hay que tener cuidado con él. Desde luego, en los puntos de corte bajos es muy estricto, en los puntos de corte por encima del criterio fenotípico, pues hay que verlo con perspectiva. Y, por supuesto, la pérdida de peso, ¿no? La relación entre el peso actual y el peso habitual, pues si el paciente ha perdido peso, algo está pasando, ¿no? Bueno, pues entonces Inés lo que tenía era ¿no? Tenía un cribado, una MNA patológica, tenía una neumonía que le hacía ingresar en el hospital, luego cumplía un criterio etiológico. Porque estoy poniendo los cuadros. Es que se ve muy poquito, ¿vale? Tenía, es que yo a veces no veo aquí, tenía la enfermedad aguda, la neumonía, tenía la disminución de la ingesta al 50%, ahora me imagino que se pondrá, ¿ves? Tenía la pérdida de peso y el índice de masa corporal, ¿vale? O sea que sí que tenía desnutrición con los criterios GLIM. Luego, si tenemos un cribado patológico, ¿no? Nos ha dicho la ASPEN en las guías del 2002, cribado patológico, vamos a hacer una valoración nutricional completa y como nos ha dicho, me parece que ha sido Cristina, pues esto es lo que hay que hacer. O bien hacemos el MNA completo, que es una valoración nutricional completa en sí, o realmente hacemos una valoración pues con más datos, ¿no? Y eso es la historia dietética. Yo os recomiendo que hagáis lo del 100, 75, 50, 25, porque es muy ilustrativo. En el que desbrase las bandejas en cocina de residencia se tiene que dar cuenta. Primero, si se acepta, me lo estoy inventando, la lasaña. Si todo el mundo se deja la lasaña, algo pasa. A nadie le gusta la lasaña. O yo qué sé, si siempre la misma persona come un 25%, pues algo le pasa, ¿no? Por supuesto, si tiene alergia o intolerancia alimentaria, eso es muy importante, ¿no? Si toma suplementos de vitaminas o minerales o suplementos orales. Aquí importantísimo la historia socioeconómica en el ámbito geriátrico, el examen físico, pues aparte de las medidas antropométricas, si el paciente tiene edema, si tiene hepatopatía, si tiene, hepatomegalia, bocio, glositis, quelosis,
petequias, palidez cutánea mucosa, en fin, por el pelo láceo, se puede ver muchas cosas en la exploración física. Por supuesto, las medidas antropométricas y otros métodos de composición corporal, que me imagino que no tenéis en la residencia y no hace falta hacerlos, ya veis que no, que solamente mirándole el perímetro de la pantorrilla es suficiente. Los datos de laboratorio, que a veces no los tenéis, pero si vuelve a ingresar desde una fase aguda, pues podéis valorar, o a veces me imagino que se lo podéis pedir también al médico de familia si sospecháis algo en algún paciente, ¿no? Entonces, linfocitos bajos, colesterol por debajo de 150 y las proteínas de diferente medida media séricas bajas, cuidado, porque en un paciente estable que no tenga inflamación, porque hay que verlo todo esto en el seno de la inflamación, pero en el centro sociosanitario no está inflamado el paciente, salvo bueno, que tenga una enfermedad crónica con leve inflamación, pues esos datos sí que son, son fiables, ¿vale? Y la valoración funcional, que se puede hacer de muchas formas. Bueno, en cuanto a las medidas antropométricas, hemos visto la pérdida de peso y el índice de masa corporal, pero también podemos hacer más datos, ¿no? Las circunferencias y los pliegues. Y la circunferencia, sobre todo lo que nos va a dar los pliegues, ya sabéis que nos da la masa grasa subcutánea, mientras que las circunferencias, excepto la circunferencia de la cintura, que es para obesidad, para síndrome metabólico, pues lo que valoramos es o bien la circunferencia de la pantorrilla, como hemos dicho, o como hacen en el tercer mundo en pediatría, la circunferencia del brazo, ¿vale? Y por debajo de 22 en el varón y por debajo de 21 en la mujer, pues también eso es un dato de que el paciente no tiene masa muscular en el brazo. Bueno, entonces volvemos a Inés. Inés tenía un índice de masa corporal de 20, había perdido un 10%, tenía unos pliegues cutáneos en el percentil 25, alrededor, un poquito menos del 25. La circunferencia del brazo estaba justo en el límite, estaba en 21. La circunferencia de la pantorrilla tenía 30, o sea que era un poquito baja. Y bueno, ahí se le calculó el área muscular del brazo. Bueno, por lo tanto, podemos decir que Inés tiene desnutrición. ¿Y qué hacemos con Inés? Pues primero calcular los requerimientos nutricionales y después ver si necesita o no alguna cosa, apoyarla de alguna forma. En cuanto a los requerimientos nutricionales, yo os pongo aquí los requerimientos en edad adulta de las guías de geriatría de la ESPEN, que son bastante recientes, y entonces nos dicen que alrededor del 30 calorías por kilo de peso día es lo que tiene que tomar el anciano. La ESPEN dice más de 1 gramo por kilo de peso día de proteínas. Os recuerdo que las RDAs, o sea, las recomendaciones para población sana normal, o sea, menor de 65, normal de edad, quiero decir, menor de 65 años son 0,8. Como en el anciano existe una resistencia anabólica a la síntesis proteica, se recomienda, ya veis, la ESPEN dice más de 1 gramo, no se moja mucho, ¿vale? Los macronutrientes, el resto que no son proteínas, es decir, hidratos de carbono y grasa, exactamente igual que la población de edad menor de 65 años, igual las vitaminas y los minerales, ¿vale? Y se desaconseja, la ESPEN desaconseja dar complejos multivitamínicos si no existen déficit, o sea, por prevenir, pues como antioxidante, como si no existe déficit, no hace falta darlo, ¿vale? Bueno, en las recomendaciones del estudio ProAge, que se llama así, como veis, un poquito más, ¿no? Las recomendaciones son muy parecidas, pero ellos dan un poquito más de proteínas, ¿no? Dicen entre 1 a 1,2 gramos por kilo de peso día, que se repartan entre 25 a 30 gramos por comida, y esto en la práctica clínica es muy difícil, porque un vaso de leche de 250, os recuerdo que tiene 8 gramos de proteína. Luego si desayunamos 8 gramos de proteína y por ejemplo, 2 unidades de pan que tienen 2 gramos cada uno, pues nos quedamos cortos. O le echamos queso fresco, o le echamos pavo, o le tenemos que poner un suplemento nutricional o un módulo de proteína, o no lo digo que lo hagamos, pero digo que no cubrimos lo que nos dicen las recomendaciones de expertos, ¿vale? Y de esos 20 o 30 gramos, pues que en torno a 2,8 aproximadamente sean de leucina, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues valoramos el estado nutricional de los pacientes. Si puede pasar dos cosas, que la vía oral sea posible o que la vía oral no sea posible. Si no es posible, recurriremos a la nutrición artificial, que no es el caso de Inés,
Y si es posible, pues en primer lugar estableceremos los consejos dietéticos, de ahí la importancia de el personal con el grado de nutrición humana y dietética. Y si con estos consejos dietéticos, tanto en calidad, cantidad, textura de sólidos y viscosidad de líquidos, no conseguimos alcanzar los requerimientos que hemos dicho antes, pues añadiremos un suplemento nutricional. Así es como lo hacemos, ¿vale? Bueno, entonces en el cuadernillo Lares, se ha cortado, porque era el cuadernillo entero. En el cuadernillo nos dice, que es lo que nos ha dicho Cristina, ¿no?, que sigamos una serie de recomendaciones, que el ambiente, aquí hay algunas, Cristina ha dicho muchísimas más, ¿no?, que el ambiente donde coma el paciente, el individuo anciano, sea tranquilo, relajado, sin distracciones, con un ambiente agradable, sin ruidos, con una buena temperatura, con una posición sentada, con la espalda recta, si está encamado, que no coma tumbado, porque el único que puede comer tumbado, porque no tiene disfagia, es el bebé. En cuanto que el niño crece, ya se separa la laringe y hay que comer, por lo menos hay que poner unas almohadas para estar semi-sentado si come en cama, ¿vale? Bueno, todo lo que nos ha dicho, ¿no? Cuidar la calidad y la presentación de la comida, cargar sobre todo en el desayuno, que es cuando el anciano y el paciente oncológico tiene más apetito. O sea, generalmente la gente desayuna muy bien, merienda peor y ya cena mal. O sea, según va pasando las horas del día, va cada vez comiendo peor. Entonces, hay que cargar, hay que hacer que las comidas sean pequeñas, pero muchas veces a lo largo del día, ¿no? Me imagino que en las residencias, como en el hospital, ¿no tenéis, Cristina, 5 comidas al día? O sea, desayuno, comida, merienda, cena y receta. O sea que 6 todavía más, o sea que fenomenal, ¿no? Y con alto contenido calórico. Desayuno, media mañana, comida, merienda, cena y receta. Y recena, fenomenal. Pues todo eso, y una cosa que no se ha dicho hasta ahora, pero que es de sentido común, y me imagino que nos lo dirá Jesús seguro, y si no es de sentido común, sobre todo importante para la disfagia, es lavarse los dientes. Higiene oral, porque siempre es mejor aspirar agua que aspirar pues la babilla llena de secreciones, ¿vale? Bueno, si no conseguimos, que esto también está sacado del cuadernillo Lares, si no conseguimos alcanzar las necesidades nutricionales del individuo con los consejos nutricionales, pues pasaremos a los suplementos nutricionales, ¿vale? Bueno, entonces si nos decían que Inés debía de tomar 30 kilocalorías por kilo de peso día, pues más o menos necesitaba 1.590 calorías. Si lo que debería de tomar es al menos 1 gramo de proteína, debería de tomar al menos 53 gramos. Yo he multiplicado por 4 los gramos de hidratos de carbono y me han salido 212, pero bueno, al calcular las calorías y las proteínas automáticamente salen el resto de los macro y los micronutrientes, ¿vale? Y de grasa aproximadamente entre 1 a 1,5 le salen 53 gramos por kilo. Las vitaminas y minerales de acuerdo a las recomendaciones de las RDAs, ¿vale? Entonces, como ella nos decía que tomaba el 50%, fijaros si es fácil, ¿no? Realmente está tomando 800, vamos a poner, ¿no? Luego nos faltan otros 800. Y estaba tomando 26 gramos de proteínas, más o menos. Es verdad que no es lo mismo que se salte el postre a que se salte el primer plato o el segundo, pero más o menos sí que es orientativo para no estar calculando. Esto se puede hacer con programas de dietética, ¿no, Cristina? Pero el que no tenga dietista es muy complicado, y aparte en una residencia de 200 camas, calibrar todo es un trabajazo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es añadir suplementos nutricionales. ¿Y qué suplementos nutricionales añadimos? Pues depende del anciano. Si quiere comer poco, los concentramos más. Si tiene una patología gastrointestinal, si necesita más o menos proteínas, pondremos normoproteico, hiperproteico. En fin, si lo queremos concentrar más, por ejemplo, en este caso, podemos utilizar 2 kilocalorías, 200 mililitros, 2 envases, o sea, 400 mililitros de 2 calorías mililitro. Con 2 envases lo cubrimos, pero si utilizamos uno de 1,5 calorías mililitro, necesitamos 3 envases. ¿Me explico? Y así pues vamos jugando con... Yo os he puesto 3 envases porque el más típico es el de 1,5, pero lo hay... Y Nutricia lo ha tenido hasta de 2,4, que desgraciadamente no lo podemos tener en España, ¿no?
Bueno, y para terminar esta diapositiva me parece muy interesante porque, como os decía antes, el tratamiento médico-nutricional tiene mucha evidencia y sobre todo tiene evidencia en el anciano. Es de las cosas que más evidencia tiene y además evidencia de alto impacto. Fijaros, es que estamos hablando no de que gane peso, no de que gane masa magra, no de que disminuya las complicaciones, no de que disminuya la estancia hospitalaria, sino que mejore la calidad de vida, que mejore la mortalidad. O sea, y sin embargo seguimos sin prescribir. O sea, esto es una reflexión, precisamente los que estamos aquí somos los que ya lo hemos reflexionado, ¿no? Pero esto es lo que tenemos que extender a los que no están aquí y no están en streaming tampoco. Bueno, y como resumen, pues deciros que la prevalencia de desnutrición es elevada en cualquier nivel asistencial, especialmente en mayores de 65 años, a mayor edad, mayor riesgo, y por supuesto en presencia de enfermedad, ¿no? Y de inflamación. Que el cribado nutricional lo deberemos de hacer siempre, debe de ser universal y especialmente en ancianos dentro de la valoración integral. Que la etiología de la desnutrición es multifactorial, o sea que es que tenemos que abordar, como nos decía Cristina, todos los ámbitos, no solo del paciente, sino del entorno, de los fármacos, todo. Que aumenta el riesgo de morbimortalidad, empeora la calidad de vida y aumenta los costes sanitarios. Y esto es importante porque nos cuesta a todos, ¿vale? Y que la desnutrición puede y debe ser diagnosticada y tratada, o sea que se puede diagnosticar y se puede tratar, luego hagámoslo entre todos. Pues nada más. Os dejo mi correo por si queréis algún comentario o algo.